Los casos arqueológicos y de crímenes reales sin resolver pueden frustrar a expertos e investigadores durante décadas y en algunos casos cientos de años cuando no se encuentran respuestas. Pero en algunos de estos casos desconcertantes, eventualmente se encuentran pistas que llevan a resolver el misterio. Y finalmente obtenemos una imagen clara de lo que sucedió hace todos esos años. 40 años después de que Tamara Thygard fuera atacada y le quitaran la vida, los investigadores pudieron avanzar en su caso. Pero muchas preguntas aún siguen sin respuesta, ya que la persona responsable de quitarle la vida nunca ha sido identificada. En 1980, Tamara tenía 20 años y vivía en Las Vegas. Los detalles que rodean su caso inicial son, en el mejor de los casos, vagos, pero se sabe que fue reportada como desaparecida, probablemente en marzo de ese año, y su caso continuaría desconcertando a la policía durante muchos años. El 18 de abril de ese año, 2 pescadores encontraron a una mujer fallecida en la orilla de un río en Oklahoma, y la escena del crimen contenía algunas pistas muy interesantes. Estaba desnuda, había sido atacada con un arma de fuego y su agresor la cubrió con polvo de cal, probablemente para enmascarar cualquier olor resultante y acelerar la descomposición, lo cual es un error común. Por suerte para la policía, la cal había preservado muy bien los restos, pero no tenían idea de quién era la mujer, así que fue registrada como una mujer fallecida no identificada. Eventualmente se haría conocida como la Dama de la Cal, cuando su caso permaneció sin resolverse durante décadas. Las pistas que se encontraron en la escena indicaban que su atacante se le había acercado de frente y se recolectaron algunas pruebas de fibras de una moneda que ella tenía en el bolsillo. La moneda fue golpeada cuando se disparó el arma de fuego y algunas fibras de su ropa quedaron en ella. El caso se estancó hasta 2020, cuando se hizo otro esfuerzo para identificar a la Dama de la Cal. Se recolectó ADN y se envió al ADN Doe Project, que logró identificar a los primos de la mujer. Fue entonces cuando se descubrió que Tamara era la Dama de la Cal, y esto se confirmó a través de registros dentales obtenidos del ejército de los Estados Unidos, después de que se supo que ella había servido en el ejército en algún momento. Los investigadores finalmente vincularon el caso de la Dama de la Cal con el de Tamara, y les informaron que ella había estado desaparecida desde marzo de 1980. Se informó que ese día salió de su casa en Las Vegas para dar un paseo y nunca más se volvió a saber de ella. Sus amigos y familiares no pudieron explicar por qué había viajado a Oklahoma, pero salió a la luz que pudo haber visitado un bar en Jones, que era conocido por ser frecuentado por motociclistas. Además, el caso de persona desaparecida nunca se siguió investigando, ya que una mujer en Ohio había robado la identidad de Tamara y se asumió que ya la habían localizado. Este incidente fue investigado, pero se determinó que no tenía relación con el resto del caso de Tamara y la mujer en cuestión nunca fue arrestada. Sus primos le dijeron a la policía que sabían que Tamara había desaparecido décadas antes, pero que inexplicablemente les habían dicho que ella había entrado al programa de protección de testigos, lo cual simplemente no es cierto. Han pedido que cualquier persona con información útil se presente para que el culpable en este caso pueda ser identificado. Y cualquier persona que crea que puede ayudar a avanzar en el caso de Tamara puede comunicarse con la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma al 8005-228-017. A menudo pensamos que las técnicas de investigación utilizadas hace décadas son arcaicas e ineficaces. Pero la verdad es que los investigadores a veces usaban las pistas más pequeñas para resolver crímenes muy complicados, como fue el caso de un incidente que ocurrió en Margate, en Kent, Inglaterra, en abril de 1929. En un día de invierno muy frío en octubre de ese año, un hombre llamado Sidney Fox se registró en el Hotel Metropole en Margate, junto con su madre Rosalie. El personal del hotel recordaría después que Rosalie parecía enferma y que tenía dificultades para caminar hasta su habitación. Le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson y asumieron que Sidney la había llevado a Margate para que descansara y tomara aire fresco. Parecía estar muy preocupado por su bienestar y se le veía atendiendo todas sus necesidades mientras se hospedaban en el hotel. Era muy educado con el personal, siempre vestía de manera impecable y parecía ser un buen hombre, pero su verdadera naturaleza se revelaría después. Él declaró que él y Rosalía habían estado viajando por Europa antes de visitar Folkestone y Canterbury, y finalmente Margate. Eligieron hospedarse en el Hotel Metropole por su comodidad y lujo, y era evidente que formaban parte de una familia adinerada.
Cuando le preguntaron por su equipaje, Sidney declaró que aún no había llegado y que le preocupaba que se hubiera perdido. El personal del hotel no tenía manera de saber que Sidney, en realidad, era un criminal endurecido que acababa de salir de la cárcel, así que los alojaron en habitaciones contiguas, cada una de las cuales se calentaba con una chimenea de gas. El 22 de octubre, Sidney partió hacia Londres, donde habló con los aseguradores de Rosalina. Él extendió las pólizas de seguro de vida de su madre, diciendo que ella no quería regresar a su ciudad natal de Norfolk si no tenía el seguro vigente. Extendió las pólizas hasta la medianoche del 23 de octubre y apenas 20 minutos antes de que expiraran, después de regresar al hotel, se le escuchó gritar que la habitación de su madre estaba envuelta en llamas. El personal logró entrar a la habitación con algo de esfuerzo y sacaron a Rosalina, pero ella ya había fallecido. Se determinó que ella murió por inhalación de humo del incendio, el cual fue provocado por ropa que Sidney dejó junto a la estufa de gas para que se secara. A los investigadores les pareció extraño cuando encontraron un periódico parcialmente quemado junto a la chimenea, y una de las compañías de seguros contactó a la policía de Margate para informarles que Sidney había estado implicado en un esquema de falsificación de cheques en el pasado, pero no se encontró evidencia de que él hubiera iniciado el incendio. Y parecía que Rosalina efectivamente había perdido la vida por un accidente, tal como se indicó en el informe del forense. Pero los investigadores no podían quitarse la sensación de que algo sospechoso había sucedido y contactaron a un patólogo llamado Sir Edward Spilsbury, quien realizó otro examen al cuerpo de Rosalina. Él encontró un moretón en la parte posterior de su cuello y una pequeña parte de su lengua, lo que indicaba que Rosalina había sido estrangulada. Siempre hubo un solo sospechoso y Sidney fue detenido mientras intentaba cobrar las pólizas de seguro que había extendido. El tribunal escuchó que usó un acelerante para iniciar el incendio después de acabar con la vida de su madre y fue declarado culpable. Le dieron la pena de muerte y en abril de 1930 fue ejecutado. Los investigadores no han podido averiguar qué sucedió en el caso de Betty Gale Brown, una joven de 19 años de Lexington, Kentucky, cuya vida fue arrebatada en octubre de 1961. En ese momento, ella estaba en su segundo año en Transylvania College, y sus compañeros informaron que la vieron salir de una clase de biología y que nada parecía molestarla. Ella era la misma de siempre, alegre y amigable, cuando salió de clase ese día. También se sabe que pasó el resto de ese día estudiando hasta altas horas de la noche, y justo antes de la medianoche, se subió a su auto y comenzó a conducir hacia la casa de sus padres para visitarlos, pero nunca llegó. A las 3 de la mañana siguiente, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. Encontraron a Betty fallecida en su auto, que estaba estacionado frente al antiguo edificio Morrison. Había sido atacada y estrangulada con su propio sostén, y se inició una investigación por homicidio. El incidente fue reportado por todos los medios de comunicación en Kentucky, y su familia y amigos quedaron devastados. El primer paso en la investigación fue entrevistar a todos los estudiantes y miembros del personal masculino de la universidad, pero no se identificó a ningún sospechoso. Una pista que se siguió vino de Nueva York cuando un exalumno de Transylvania College fue arrestado. Y cuando registraron su habitación, encontraron recortes de periódicos sobre el caso de Betty, pero más tarde se supo que un amigo le había enviado los recortes y que él no tenía ninguna relación con el caso. Se recibieron otras pequeñas pistas de diferentes partes del país, y todas fueron investigadas, pero sin éxito. Y el caso de Betty se enfrió. Pero en 1966 parecía que las autoridades habían logrado un avance. Un hombre llamado Alec Arnold Jr. se presentó para informar que podría ser responsable de haberle quitado la vida a Betty. Declaró que esa noche había estado bebiendo mucho y que estaba buscando un lugar donde dormir para recuperarse. Terminó caminando hacia el campus y vio el auto de Betty estacionado donde finalmente fue encontrado. Notó que ella estaba en compañía de una mujer no identificada y cuando se acercó a ellas le dijeron que las dejara en paz. Esto le molestó y abrió la puerta de Betty antes de atacarla. La otra mujer huyó, pero él logró someter a Betty y le quitó la vida. Arnold fue arrestado, pero se declaró inocente en su juicio, ya que ya no estaba seguro de ser el culpable. La defensa argumentó que todo lo que Arnold sabía sobre el caso había sido publicado en los periódicos y que probablemente leyó estos informes antes de convencerse de que él había cometido el crimen. Desde entonces, él falleció, y si realmente fue el atacante, se llevó ese secreto a la tumba. Durante un tiempo, se sospechó que el asesino serial Nolan Ray George era el responsable, ya que estaba activo en la zona en ese momento.
Pero esto no pudo ser comprobado, ya que nunca fue interrogado sobre el caso. El caso de Betty sigue siendo un misterio décadas después. Anita Louise Pateau, nacida en Maine en 1942, era una mujer de espíritu libre con sueños de ser actriz. En 1967, a la edad de 25 años, se mudó a Los Ángeles, manteniéndose en contacto regular con su familia a través de cartas. Pero la correspondencia se interrumpió abruptamente en febrero de 1968, lo que causó preocupación a su familia. En marzo, su familia finalmente recibió una noticia devastadora. Unos niños que jugaban en un campo petrolero en Huntington Beach habían encontrado un cuerpo. Los investigadores determinaron que la mujer, entonces no identificada, había sido atacada la noche del 13 de marzo. Se descartó el robo, ya que todavía llevaba sus joyas puestas. Desafortunadamente, la lluvia borró la mayoría de las huellas de neumáticos y pisadas que dejó el atacante, pero se recogieron una colilla de cigarro y otras pruebas, y su bolso y cartera fueron encontrados más tarde cerca, conteniendo fotos de su familia. La única pista era un conjunto de huellas de neumáticos, probablemente de un auto americano de modelo reciente. Anita fue enterrada como una desconocida. El caso se reabrió en 2001, obteniendo un perfil de ADN del atacante a partir del cigarro, pero no se encontraron coincidencias. En 2010 se publicó un retrato de Anita, y su sobrina nieta la reconoció, pero la policía ignoró su reporte. En 2017, la genealogía genética vinculó el ADN preservado con 4 hermanos en California. Uno de ellos, ya fallecido, Johnny Monroe Crisco, fue identificado como el agresor mediante una muestra de ADN de una biopsia previa. Y finalmente, en 2020, a través de ADN recolectado de un pariente lejano, Anita fue confirmada como la mujer no identificada de Huntington Beach, resolviendo el misterio y trayendo cierre a su familia. Según quienes la conocían, Garnet Jen, de 33 años, era una respetada maestra de economía doméstica en Portland High School en 1950 y era popular tanto entre sus estudiantes como entre sus colegas maestros. Ella estaba en proceso de obtener su maestría y, según sus amigos y familiares, esperaba con entusiasmo el siguiente capítulo de su vida. Siempre era puntual, por lo que sus compañeros de trabajo se preocuparon cuando no se presentó a trabajar el 28 de febrero de ese año. La oficina de la escuela llamó a su teléfono de casa, pero no obtuvo respuesta, y el superintendente decidió ir a su casa para ver cómo estaba. Nunca pudo haber previsto lo que encontró al llegar, y de inmediato contactó a las autoridades. Informó que, después de no obtener respuesta en la puerta principal de Garnet, caminó hacia el garaje y logró mirar por una ventana. Y para su horror, vio a Garnet colgada de la manija de la puerta de su auto. Cuando la policía logró entrar al garaje, encontraron que tenía una correa de máquina de coser alrededor del cuello y estaba apoyada sobre una rodilla. Aunque de inmediato se sugirió que el caso era claro y sencillo, su familia pensaba lo contrario y los restos de Garnet fueron exhumados unos días después. Y una segunda inspección de sus restos reveló a un patólogo que había sido atacada y estrangulada, lo que convirtió el caso en uno de asesinato. Más tarde se revelaría que fue vista por última vez la noche del ataque, cuando asistió a una reunión de una fraternidad femenina en el club de golf local. Antes de irse a casa, les preguntó a todos los presentes si podía invitarles una bebida, ya que llevaba $40 con ella, y luego se fue. La policía informó que no pudieron localizar la cartera ni la licencia de conducir de Garnet, ambas probablemente robadas por su atacante. Desafortunadamente, para cuando el caso fue reclasificado como homicidio, muchas personas ya habían estado en la casa de Garnet y cualquier evidencia que pudiera haber estado presente en el garaje había sido contaminada por visitantes curiosos. Además, la poca evidencia que se recolectó fue almacenada indebidamente y manipulada de forma incorrecta, haciendo que cualquier posibilidad de identificar al culpable fuera prácticamente imposible. La máquina de coser, la chaqueta rota de Garnet y sus guantes fueron recolectados, y se observó que había material biológico en el exterior de su auto. Sin embargo, cuando el caso fue revisado años después, toda la evidencia física que se había recolectado se había perdido, por lo que cualquier ADN existente que pudiera haber estado presente no pudo ser encontrado. Pero los investigadores nunca perdieron la esperanza de que algún día se encontraría algo. Y en 2019 recibieron información de que podría existir evidencia física en otro lugar, aunque las autoridades se han negado a dar más detalles sobre esta pista. Ahora se espera que se encuentre ADN y que el atacante de Garnet finalmente sea identificado para que pueda enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Se ha identificado a una persona de interés, aunque el nombre del hombre no ha sido revelado al público. Por ahora, el caso de Garnett sigue sin resolverse, pero aún hay esperanza de que esto cambie pronto. El caso relacionado con el asesinato de Roxanne Wood, de 30 años, ocurrido en febrero de 1987, permaneció sin resolverse durante décadas. Y las mujeres que vivían en Niles, Michigan, donde se cometió el crimen, vivían con miedo de ser la próxima víctima, ya que el culpable seguía sin ser identificado. El caso comenzó el 20 de febrero de ese año, después de que Roxanne y su esposo Terry decidieran salir por la noche. Después de que todos terminaron su trabajo, se reunieron en su casa, se prepararon y salieron hacia un restaurante en autos separados. Cenaron y luego se dirigieron a una bolera cercana, donde Terry practicaba, ya que competía en una liga de boliche. Roxanne salió de la bolera unos 45 minutos antes de que Terry decidiera irse a casa, y cuando él llegó, se horrorizó por lo que encontró. Cuando entró a la cocina, encontró a Roxanne tirada en el suelo, sin vida. Inmediatamente contactó a la policía, quienes lo interrogaron mientras procesaban la escena del crimen. Extrañamente, no pudieron encontrar evidencia de que alguien hubiera entrado a la fuerza a la casa, y cuando Terry pareció irritarse durante el interrogatorio, lo consideraron sospechoso. Lo llevaron a la estación para interrogarlo más a fondo, pero de inmediato pidió un abogado, lo que aumentó aún más las sospechas de los investigadores. Un investigador estaba tan seguro de que Terry era el culpable que se le escuchó decirle que no descansaría hasta verlo en prisión por el resto de su vida. Pero las familias de Terry y Roxanne estaban seguras de que él era inocente, ya que era un buen hombre que amaba a su esposa. No se pudo encontrar ninguna evidencia para condenar a Terry ni a nadie más, así que el caso finalmente quedó sin resolverse. Se había recolectado ADN de la escena, pero como la tecnología relevante no existía en ese momento, no ayudó a avanzar en la investigación. Pero en 2020, el caso fue revisado por la profesora Ashlyn Kirsten y estudiantes de Western Michigan University, junto con la Policía Estatal de Michigan. El expediente del caso fue estudiado extensamente y transferido a archivos digitales, lo que facilitó ver quién había sido entrevistado, cuándo se hizo y qué pruebas se habían recolectado. Esos archivos digitales luego fueron entregados a la policía y los investigadores trabajaron con genealogistas genéticos que comenzaron a procesar la pequeña cantidad de ADN que se recolectó en 1987. Al principio, se dudaba que hubiera suficiente ADN para avanzar en el caso. Y de hecho, después de meses de pruebas, no se descubrió nada nuevo. Pero los expertos pudieron crear un perfil genético, lo que les permitió crear un árbol genealógico del atacante de Roxanne. Esto llevó a la policía a un residente de South Bend, Indiana, llamado Patrick Gillum. Él vivía en una zona cercana a la escena del crimen cuando le quitaron la vida a Roxanne, pero se necesitaban más pruebas antes de que pudiera ser nombrado como sospechoso. Se supo que Gillum era un fumador empedernido, y mientras los detectives lo tenían bajo vigilancia, pudieron recoger una de sus colillas de cigarro afuera de una lavandería, después de que un investigador encubierto entabló una conversación con él. Cuando fue interrogado en 2021, a Gillum le mostraron la foto de Roxanne, pero él afirmó que nunca la había visto antes. Pero poco después, el ADN en su cigarro lo ubicó en la casa de Roxanne cuando ella fue atacada y fue arrestado, aunque seguía proclamando su inocencia. Gillum afirmó no recordar haberle quitado la vida a Roxanne, pero optó por no impugnar los cargos en su juicio. En abril de 2022, fue declarado culpable y sentenciado a 23 años de prisión, poniendo fin a un misterio de 35 años. En 2018, Gavin Octaviano, de 22 años, era conocido por ser un hombre extremadamente inteligente y amigable que estudiaba biología en San Francisco. Era sumamente dedicado a sus estudios, pero en noviembre de ese año viajó a la casa de su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias con ellos. Al día siguiente, él y su familia decoraron su árbol de Navidad y más tarde esa noche decidió salir a cenar con algunos de sus amigos y su primo. Le dijo a su madre que no se quedaría fuera hasta tarde y que la vería más tarde, antes de salir en el auto de su hermana. Pero cuando no había regresado a la mañana siguiente, su familia se preocupó, ya que él los habría contactado si tenía la intención de quedarse a dormir en algún lugar. Llamaron a la policía y presentaron un reporte de persona desaparecida para que se pudiera realizar una búsqueda. Se buscó en la frontera entre San Francisco y Daly, pero no lo encontraron. El 23 de noviembre, la policía encontró imágenes del auto de la hermana de Gavin, Mercedes, mientras era estacionado en el estacionamiento norte del puente Golden Gate alrededor de las 5:20 p.m.
Y cuando los investigadores fueron allí, encontraron el auto donde Gavin lo había dejado. Un testigo contactó a su familia el 28 de noviembre para informar que había visto el volante de persona desaparecida de Gavin y de inmediato lo reconoció como el joven que había visto cerca del túnel Golden Gate la noche del 23. Recordaba bien el avistamiento porque casi atropella a Gavin con su auto cuando él inesperadamente se metió en la carretera, aparentemente intoxicado. Su familia cree que decidió estacionar el auto e ir a caminar, ya que esa era su costumbre cada vez que había estado bebiendo y necesitaba un poco de aire fresco. En los meses que siguieron, la familia de Gavin no estuvo satisfecha con la respuesta de la policía, ya que no los mantenían informados sobre el progreso del caso. También sintieron que los medios no fueron de ayuda, ya que tuvieron que convencer a un canal de noticias para que difundiera un reportaje sobre la desaparición de Gavin, y esto hizo que se perdiera tiempo valioso. La familia también tuvo que lidiar con especulaciones infundadas, como que sus amigos lo habían atacado y le habían quitado la vida, e incluso algunas personas los desanimaron a buscarlo, diciendo que probablemente ya no estaba con vida. Cabe señalar que no se sospecha de la intervención de terceros en el caso de Gavin, pero tampoco se ha descartado. Si has visto a Gavin o sabes dónde podría estar, se te pide que te pongas en contacto con su familia al 415-672-8929. Cuando Napoleón Bonaparte estaba en campaña en Egipto en 1799, él y sus soldados nunca habrían esperado que harían uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de toda la historia. Un grupo de soldados franceses se topó con la piedra de Rosetta mientras cavaban los cimientos para una estructura que se añadió al Fuerte Julián en el delta del Nilo, y lo que siguió fue realmente extraordinario. Se descubrió que el texto en la piedra servía como una clave para los textos egipcios que se habían encontrado en Egipto y finalmente podían ser traducidos. Esto les dio a los historiadores una comprensión sin precedentes de la cultura egipcia antigua, los eventos históricos y las personas importantes que vivieron en Egipto hace muchísimo tiempo. No es común que se encuentre una clave así, y si la piedra de Rosetta no se hubiera descubierto, sabríamos mucho menos sobre el antiguo Egipto de lo que sabemos ahora. Una clave así también ha resultado fundamental para resolver un misterio similar, aunque este no involucra a egipcios, sino a vikingos. En 2014, un runólogo noruego llamado K. Jonas Nordby estaba investigando un código complicado que fue creado por los vikingos alrededor del siglo XI o XII. Los arqueólogos habían desenterrado alrededor de 80 inscripciones en un código indescifrable conocido como el código Jotunbiler. Estas runas e inscripciones que contenían el código se encontraron en países de toda Europa, pero nadie tenía idea de lo que significaban ni de cómo descifrarlas. Se sugirió que podría usarse para resolver un alfabeto rúnico, pero sin un punto de referencia, se avanzó muy poco en resolver el misterio. Eso fue así hasta 2014, cuando Nordby decidió examinar más de cerca un trozo de madera que se descubrió en Bergen, Noruega. Se dio cuenta de que dos nórdicos habían usado runas nórdicas normales y el código Jotunbiler para escribir sus nombres en la madera. Como Nordby sabía que sus nombres eran Sigurd y Leifrans, pudo usar las runas que formaban estas letras para descifrar el código Jotunbiler. Pero no sería una tarea fácil, ya que aún no estaba claro cómo se relacionaba el código con las runas normales que se usaban en ese tiempo. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que el código en realidad era relativamente simple. Todo lo que tenía que hacer era intercambiar el signo de la runa con el último sonido en el nombre de la runa. Y por lo tanto, si el nombre de la runa termina con la letra R, la runa correspondiente en el código Jotunbiler sería R, y así sucesivamente. Usando esta solución, finalmente pudo leer el texto antiguo que había desconcertado a los historiadores durante tanto tiempo. Pero había un problema. Como muchas de las runas normales terminan con la misma letra, tomó algo de tiempo averiguar a cuál runa se referían. Cuando todos estos textos fueron descifrados, salió a la luz que el código era usado por personas de todos los ámbitos de la vida y a veces para expresar amor, tristeza o felicidad. Un texto dice lo siguiente, cito, «Tanto amo a la mujer de otro hombre que las amplias montañas tiemblan. Maravillosa mujer del anillo, nos amamos tanto que la tierra explota». Algunos de los textos estaban acompañados de dibujos de animales, personas e incluso garabatos o dibujos sin sentido. Se cree que el código se utilizó hasta aproximadamente el año 1000 en el norte de Europa y en Escandinavia hasta el siglo XV.
En 1982, Aileen J. Lawrence Barrack, conocida por sus amigos como Orla, quedó viuda cuando su esposo falleció y permanecería viuda hasta los 61 años cuando en 1996 comenzó el desconcertante caso de su desaparición. La describían como una mujer muy organizada, que tenía una rutina muy establecida y rara vez se desviaba de ella. En abril de 1996, ella vivía en una cabaña en el condado de Edmonson, Kentucky, cerca del río Nolan, y tenía un perrito llamado Fifi para hacerle compañía. El 12 de abril de ese año, salió de su casa por la mañana para visitar a un quiropráctico con quien tenía una cita. Cuando terminó la consulta, visitó un salón de bronceado y luego fue a la casa de un trabajador de mantenimiento que estaba haciendo algunos trabajos para ella en la cabaña. Su familia cree que después regresó a casa, pero se alarmaron cuando Orla los llamó para decirles que no viajaría a Frankfurt para visitar a su hermano Pete, como estaba planeado. Habló con la esposa de Pete, quien no le preguntó por qué cancelaba. Se sabe que después salió de la cabaña de nuevo alrededor de las 2:30 p.m. para pasear a Fifi. A menudo la veían paseando a su perro en las áreas alrededor del Parque Nacional Mammoth Cave, y ese día lo hizo de nuevo. Un grupo de adolescentes reportaría después que vieron a Orla y que ella se detuvo a hablar con ellos afuera de su cabaña. Ella y Fifi luego regresaron a casa y se asume que se estaba preparando para dormir, ya que cerró las persianas, cambió la bolsa de basura de su bote, se quitó la dentadura postiza y empezó a fumar un cigarro. El fin de semana siguiente, ella nunca salió de su cabaña, lo cual preocupó a su vecino, y el lunes, él contactó a la policía para solicitar que comprobaran si estaba bien. La Policía Estatal de Kentucky respondió, y después de encontrar la cabaña cerrada, forzaron la entrada. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza, pero la cabaña estaba desordenada, con objetos esparcidos por el suelo. Fifi fue encontrada ilesa en su jaula. El auto de Orla seguía estacionado en la entrada y sus llaves estaban ahí, pero no había rastro de ella. Una inspección más detallada de su habitación reveló pequeñas cantidades de material biológico y que la sábana superior de su cama, así como su bolso, faltaban. Esto fue motivo de gran preocupación por el bienestar de Orla, así que se inició una búsqueda de inmediato. Las áreas alrededor de su casa no contenían pistas sobre lo que había sucedido y se decidió que los estanques y otras zonas con agua debían ser registradas. Buzos con equipo de buceo revisaron lagos y estanques, pero nuevamente no encontraron nada. Se ha sugerido que el encargado de mantenimiento de Orla estuvo involucrado en su desaparición, pero no se ha encontrado ninguna evidencia. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con la estación de la Policía Estatal de Kentucky en Bowling Green al 2-707-822-2010. Durante la última parte de la década de 1050, un arqueólogo británico de la Universidad de Estambul, llamado James Millard, estaba realizando investigaciones en un sitio neolítico en Turquía cuando hizo un descubrimiento notable. Él desenterró un gran asentamiento llamado Çatalhöyük y desde entonces se ha realizado mucha investigación en el sitio. Se descubrió que tenía alrededor de 9000 años de antigüedad y contenía muchas casas de ladrillo que estaban construidas muy cerca unas de otras. Pero el sitio también contenía muchos artefactos diferentes, como figurillas y obras de arte en forma de murales en las paredes, que mantuvieron fascinados a los investigadores durante años. Un mural de unos 3 metros de ancho en particular llamó su atención después de que se excavara un edificio dentro del asentamiento en la década de 1960. El mural parecía diferir en composición de los otros que se encontraron, e inmediatamente se hicieron esfuerzos para averiguar qué representaba. Pero no había una respuesta fácil, y el debate en torno a la obra de arte continuó durante varias décadas. Algunos investigadores creían que era el mapa más antiguo jamás encontrado, ya que parecía mostrar el diseño del asentamiento y los 2 picos cercanos, pero esto no pudo ser probado de manera definitiva. Se sabía que el asentamiento fue construido alrededor del año 1500 a.C. y que alcanzó importancia unos 500 años después. La gente vivió en el asentamiento durante al menos 2000 años bajo los 2 picos del monte Heston, un volcán que tiene una altura de aproximadamente 1.9 millas. Durante muchos años, la sugerencia de que el mural representaba un mapa de la zona fue generalmente aceptada, aunque algunos escépticos afirmaban que en realidad no mostraba más que un diseño decorativo en la parte inferior y una piel de leopardo en lugar de los 2 picos de la montaña. No fue sino hasta 2013 que se sugirió una teoría más plausible.
Axel Schmidt, un vulcanólogo de la Universidad de California, decidió realizar su propia investigación, ya que sospechaba que el monte Hassan pudo haber hecho erupción mientras los colonos aún vivían en la zona. Él recolectó fragmentos de roca de la montaña y estudió los depósitos que se encontraron dentro de estos fragmentos. Entonces se reveló que la montaña efectivamente había hecho erupción hace unos 9000 años, lo cual coincide con la época en la que se creó el mural. Además, se encontraron varios espejos de obsidiana en el sitio. Y como la obsidiana solo puede ser creada por un volcán, los espejos parecen respaldar la teoría de Schmidt. Por lo tanto, ahora se cree que el mural en realidad representa el aterrador momento en que la montaña entró en erupción. Es probable que haya habido una serie de pequeñas erupciones, por lo que el asentamiento habría quedado en gran parte sin daños, pero los colonos que vivían en el sitio habrían estado muy preocupados por su seguridad. Habría sido un evento extraordinario, y por eso es comprensible que alguien haya sentido la necesidad de conmemorarlo a través de un mural. Sin duda, los habitantes de Çatalhöyük habrían hablado sobre la erupción durante décadas e incluso podrían haber escrito canciones sobre ese aterrador evento. Si esta teoría es correcta, el mural sirve como la representación más antigua de una erupción volcánica, junto con el mapa más antiguo conocido, ya que el asentamiento se muestra en el mapa debajo de los dos picos. La historia de la expedición de Abubakari, que tuvo lugar en el siglo XIV, es muy extraña, llena de especulaciones sobre el borde del mundo y un imperio que en ese momento pudo haber sido el más rico de la tierra. Se trata de Abubakari II, el gobernante del imperio de Malí, quien comenzó a gobernar el país en 1310. En virtud de su título, controlaba la mayor parte de la región occidental del continente africano, y su reino era muy poderoso, con más de 1 millón de personas viviendo bajo su gobierno. La mayor parte de las riquezas del reino provenían de minas de oro, de las cuales Abubakari tenía 3, y de salinas que resultaron ser extremadamente rentables. Pero el nuevo gobernante no se conformaba con simplemente sentarse en su trono y enriquecer a la gente. Él quería descubrir más sobre el mundo más allá de África. Para lograr esto, ordenó que 200 embarcaciones cruzaran el Océano Atlántico para averiguar si tenía un final y, de ser así, descubrir qué había más allá. Él sabía que probablemente sería un viaje peligroso, así que ordenó que se construyeran varios tipos diferentes de embarcaciones, cada una de las cuales iba acompañada de una barcaza de suministros. Cada una de las barcazas contenía grano, carne seca y fruta en conserva que duraría hasta 2 años. También se les dio oro, algodón y otros artículos para comerciar en el camino, en caso de que se encontraran con alguien con quien pudieran hacer negocios. Abubakari esperó pacientemente el regreso de los barcos, pero se desanimó cuando solo uno logró volver. El capitán de ese barco declaró que habían estado navegando durante lo que parecía una eternidad, cuando el grupo de marineros se topó con lo que él describió como un río en medio del océano. Agregó que tenía una corriente extremadamente fuerte que atrapó los barcos y los arrastró a lo lejos. Uno tras otro, los barcos entraron en ese tramo de agua y todos menos uno fueron arrastrados por la corriente. El capitán ordenó que el barco en el que estaba diera la vuelta y solo pudo observar cómo el resto de los hombres eran arrastrados sin que se les volviera a ver jamás. Para cuando regresó a Malí, estaba solo y el destino del resto de los marineros era desconocido. La historia intrigó a Abubakari y en 1311 decidió que necesitaba ver ese río con sus propios ojos. Dejó su reino en manos de su medio hermano, Musa, y organizó una segunda expedición, esta vez llevando 2000 barcos en lugar de solo 200. Cuando todas las barcazas y provisiones estuvieron listas, él y un gran número de marineros zarparon desde lo que hoy se conoce como Gambia, y sus súbditos esperaron con gran expectación su regreso. Pero su espera fue en vano. Abubakari y su flota nunca regresaron, y desde entonces ha habido mucha especulación sobre lo que les sucedió. Cada vez que los arqueólogos encuentran los restos de alguien que vivió hace mucho tiempo, empiezan a hacerse preguntas como ¿dónde vivía?, ¿a qué comunidad pertenecía? Y ¿cómo encontró su final? En algunos casos, como los que involucran momias encontradas en Egipto, nunca se encuentran estas respuestas, y todo lo que podemos hacer es especular sobre quiénes eran y qué fue lo que les causó la muerte. Al principio, parecía que este sería el caso cuando los restos de un hombre, conocido simplemente por la designación JR-102C, fueron encontrados en James Fort, en Jamestown, Virginia.
ya que los expertos lo consideraban la víctima de asesinato más antigua de la época colonial. JR-102C fue descubierto el 5 de diciembre de 1996 por un grupo de arqueólogos que estaban realizando investigaciones dentro de James Fort. Los restos fueron encontrados a unos 100 yardas del baluarte sureste y cuando fueron examinados se hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontraron alrededor de 20 fragmentos de metralla en su pierna derecha, aproximadamente 1 pulgada debajo de la rodilla. Un examen más detallado reveló que el hombre era caucásico, de aproximadamente 19 años de edad. Medía aproximadamente 5 pies con 5 pulgadas de altura y probablemente era un caballero que no tenía el hábito de realizar trabajos pesados, ya que solo tenía una musculatura moderada. También se especula que profesaba la fe cristiana, ya que su ataúd fue enterrado de este a oeste y probablemente era originario de Inglaterra. Pero lo que no se sabía en ese momento era cómo la metralla terminó en su pierna, y se sugirió que alguien lo había atacado y le había quitado la vida. El disparo causó mucho daño cuando impactó a JR-102C, destrozando huesos y rompiendo una arteria. Esto significa que habría perdido la vida muy rápidamente después de que se disparara el tiro y no habría tenido oportunidad de encontrar ayuda a tiempo. Pero las circunstancias que llevaron al ataque seguían siendo un misterio hasta que los investigadores de Jamestown anunciaron que podrían haber resuelto el misterio. Descubrieron que tuvo lugar un duelo en la zona en 1624 durante el cual un hombre llamado George Harrison salió perdiendo gracias a un disparo que le dio en la pierna. La posición de la metralla en su pierna sugiere que estaba de lado frente a su agresor, lo cual encajaría perfectamente con la escena de un duelo. Posiblemente, el hombre que disparó se llamaba Richard Stevens, un comerciante que vivía en Jamestown en ese momento, pero Harrison es solo una de las 2 posibles víctimas que han sido identificadas. Otros investigadores han sugerido que los restos pertenecían a Stephen Calthrop, ya que se sabe que era un caballero que vivía en Jamestown en esa época. Él llegó a la zona en 1607 cuando aún era un niño, pero llegó a conocer muy bien el lugar. Se dice que fue presentado como un regalo por el capitán John Smith al rey, como era la costumbre en ese tiempo, y finalmente se convirtió en intérprete. Según algunas fuentes, fue alcanzado por un disparo hecho por un centinela, posiblemente por accidente, y luego perdió la vida como resultado. Pero la mayoría de los investigadores insisten en que los restos pertenecían a George Harrison y que perdió la vida mientras participaba en un duelo. El capitán de la Real Fuerza Aérea de 25 años, Mansell R. James, originario de Ontario, Canadá, era conocido por ser un aviador experto. Fue miembro de la Real Fuerza Aérea en la Primera Guerra Mundial, durante la cual derribó 11 aviones enemigos y era muy respetado por sus compañeros. Sin embargo, su amor por volar iba más allá del ámbito militar y en mayo de 1919 viajó a Estados Unidos para participar en una competencia que había sido organizada por el Boston Globe. El periódico buscaba encontrar a un piloto que pudiera establecer un récord de tiempo de vuelo entre Atlantic City, Boston y Nueva Jersey, y James sentía que podía ganar ese título. No solo recibiría el trofeo Globe y aún más reconocimiento y fama, sino que el ganador también obtendría un premio de $1,000, que en ese entonces era una pequeña fortuna. El 18 de mayo de ese año, despegó en su biplano Sopwith Camel monoplaza. Se sentía muy cómodo con la aeronave, ya que era del mismo tipo que había volado durante la guerra, y realizó el viaje de Atlantic City a Boston con facilidad. Alcanzó una velocidad promedio de 115 millas por hora, lo cual fue un nuevo récord que superó la marca anterior de 90 millas por hora. Los medios de comunicación lo consideraban el favorito para llevarse el premio en efectivo, y nadie se atrevía a discutirlo, dado el resultado de la primera etapa de su vuelo. Luego voló a Saugus, en Massachusetts, donde necesitaba rellenar el tanque de lastre de aire, pero antes de despegar, descubrió un problema con la brújula del avión. Sin embargo, no permitió que este problema lo retrasara y decidió navegar hasta Nueva Jersey guiándose por las vías del tren. Alrededor de las 6 p.m. de esa tarde, despegó una vez más, pero cometió un error fatal. Mientras volaba sobre Boston, se confundió con las vías del tren y terminó siguiendo el ferrocarril de Boston y Albany en lugar del de Nueva York, New Haven y Hartford como había planeado. En lugar de dirigirse a Nueva Jersey, comenzó a volar hacia Massachusetts y aproximadamente 90 minutos después aterrizó en Tubinga. Probablemente se dio cuenta de su error, pero decidió no despegar de nuevo esa noche, optando por pasar la noche en Tubinga.
A la mañana siguiente, se dirigió hacia Long Island en Nueva York, ya que quería aterrizar en Mitchell Field, donde podría reabastecer su avión. Luego reanudaría el resto del viaje hacia Nueva Jersey y antes de despegar, declaró que seguiría el río Housatonic. Pero nunca llegó y se especuló que cambió sus planes y decidió volar a Toronto, Canadá. Cuando seguía desaparecido, se organizó una búsqueda, pero nadie tenía idea de por dónde empezar a buscar a James, ya que se desconocía la dirección que había tomado. Como la brújula de su avión no funcionaba, pudo haber terminado estrellándose en una zona boscosa y muchas de estas áreas fueron registradas, pero sin ningún resultado positivo. Se sugirió que se había estrellado en el río Housatonic, pero esto no era más que una suposición. Se han seguido varias pistas en los años que han pasado desde entonces, pero nunca se ha encontrado rastro de James y su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Para Marceline Demal, de 40 años, y su esposa Francine, de 37, que vivían en los Alpes suizos en 1942, la tarea de ordeñar sus vacas y cuidar al resto de sus animales habría sido algo rutinario. Pero un día salieron a hacer esto y nunca regresaron. Su hija, Marceline, quien estuvo presente el día de su desaparición, el 15 de agosto de 1942, afirma que recuerda a sus padres, quienes eran zapatero y maestra, respectivamente, saliendo de la casa ese día, y que la familia los ha estado buscando desde entonces, sin que jamás se haya encontrado ninguna pista. Marceline era una de los 7 hijos que vivían en la granja en ese momento. Siempre se han preguntado qué fue de sus padres, pero cuando no pudieron encontrar ningún rastro de ellos después de años de búsqueda, no les quedó más remedio que rendirse y seguir adelante con sus vidas. Después de que se reportó la desaparición de la pareja, las autoridades también pasaron mucho tiempo tratando de localizarlos, pero sin ningún resultado positivo. Los habitantes de un pueblo cercano pasaron más de 2 meses recorriendo los Alpes con la esperanza de encontrar alguna pista, pero fue en vano. Marceline declaró que su madre nunca había acompañado a su padre en uno de estos viajes, y no se sabe por qué Francine decidió acompañarlo esta vez, ya que estaba embarazada y habría sido muy difícil atravesar el glaciar. Como resultado de la desaparición de sus padres, los 7 hijos fueron enviados a vivir con diferentes familias y al poco tiempo perdieron el contacto a pesar de vivir en la misma zona. Durante los siguientes 75 años, no tenían idea de lo que les había pasado a sus padres, pero en 2017 finalmente recibieron algunas respuestas. Un trabajador que estaba empleado por la compañía de telesillas llamada Glacier 3000 estaba trabajando en un telesilla en el glaciar Transflorin cuando notó algo extraño en el hielo, que había comenzado a derretirse debido al aumento de las temperaturas provocado por el calentamiento global. El descubrimiento se hizo a una altitud de 8.500 pies, y cuando la policía fue llamada para investigar, encontraron los restos de 2 personas e inmediatamente empezaron a especular que se había encontrado a Marcela y Francina. Estaban acostados uno junto al otro, y se confirmó que los restos pertenecían a un hombre y a una mujer. Como estaban atrapados en el hielo, los restos estaban perfectamente conservados, y no pasó mucho tiempo para que los investigadores confirmaran que se había encontrado a Marcelino y Francina. Se cree que la pareja intentaba llegar al cantón de Berre, como lo hacían muchas personas en esa época, y tuvieron un desafortunado accidente que los hizo caer en una grieta. Es posible que hayan sufrido heridas fatales de inmediato o que no pudieran regresar a la superficie y perdieran la vida. Marcelina declaró que se sentía enormemente aliviada de al menos haber aprendido finalmente lo que les sucedió a sus padres para poder darles el entierro que merecían. Cuando Julieta Stewart Points, de 50 años, desapareció repentinamente en junio de 1937, sus amigos se preocuparon, pero como en ese momento estaba involucrada con la red clandestina soviética, ya se habían acostumbrado a que estuviera ausente por largos periodos. Por lo tanto, no fue reportada oficialmente como desaparecida hasta 7 meses después. Pero se cree que para ese momento ya era demasiado tarde y probablemente ya había perdido la vida. Se sabe que el 5 de junio de ese año, Juliette vivía en un departamento en el Club de Mujeres Americanas en Nueva York. También se ha revelado que ese día recibió una llamada telefónica de alguien y poco después de colgar, la vieron salir del departamento para nunca regresar. En octubre de ese año, su arrendador notó que no había estado pagando la renta y que su correspondencia no había sido recogida durante 4 meses. Se puso en contacto con una de sus amigas, María McDonald, y le informó que Juliette no estaba por ningún lado.
Luego, ella contactó a un abogado llamado Elias Lieberman, quien había estado trabajando en la herencia del difunto esposo de Juliet, y juntos fueron a su departamento. Adentro, no encontraron nada sospechoso. El departamento estaba muy limpio y ordenado. Su ropa y equipaje seguían en su closet, y su pasaporte, identificación y libreta bancaria estaban ahí. Durante los siguientes 3 meses, Lieberman intentó averiguar qué le había pasado a Juliet, entrevistando al personal del edificio, dando seguimiento a las llamadas que se habían hecho a su teléfono en su ausencia y revisando su correspondencia, pero no encontró respuestas. Finalmente, Juliet fue reportada como desaparecida en diciembre de ese año, y de inmediato se sospechó que era una doble agente que había sido detenida por la policía secreta soviética. Otros sospechaban que había sido llevada a la fuerza a Rusia, ya que estaba involucrada con el Partido Comunista de Estados Unidos, conocido como Sepusa. También había trabajado para el Servicio Secreto Soviético en algún momento, y en 1936 obtuvo un nuevo pasaporte bajo el nombre de Julia Stewart Gleiser. Después de lo cual salió de Estados Unidos rumbo a Europa. Al regresar, le informó a Lieberman que el asunto de la herencia tenía que resolverse rápidamente, ya que necesitaba dinero con urgencia para poder irse lo antes posible. Al año siguiente, notó que ella estaba cada vez más ansiosa por algo, probablemente las purgas de Stalin. Poco antes de su desaparición, les dijo a sus amigos que temía por su vida, pero no dio más detalles. Se sabe que la última llamada misteriosa que recibió el día de su desaparición fue de un hombre que hablaba alemán. Desafortunadamente, nunca se encontró nada más, y puede que nunca sepamos qué fue de Julieta después de que salió de su departamento ese día. Se cree que una extraña piedra tallada llamada la Piedra Dare podría tener las respuestas a uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos, la desaparición de la colonia de Roanoke. Desde que la colonia desapareció en 1590, la gente ha especulado sobre la causa, pero nunca se han encontrado respuestas definitivas. Roanoke estaba situada en la costa este de Carolina del Norte y fue establecida por un grupo de colonos ingleses que llegaron allí en 1587, liderados por John White. Cuando los suministros del grupo empezaron a agotarse, White decidió regresar a Inglaterra, prometiendo volver con todo lo que la colonia necesitara. Su esposa se quedó atrás con su hija, Leonor Dare, quien acababa de dar a luz a la primera bebé inglesa nacida en el Nuevo Mundo, llamada Virginia. Mientras White estaba ausente, el resto del grupo hizo todo lo posible por sobrevivir, y se cree que en algún momento algo salió terriblemente mal. White solo logró regresar en 1590, y para su consternación, la colonia había desaparecido. La única pista que se encontró fue la palabra Croatoan, que estaba tallada en un árbol en el lugar, y nunca se determinó qué le sucedió a los colonos desaparecidos. Luego, en 1937, casi 200 años después, Louis Hammond estaba recolectando nueces en Edenton, Carolina del Norte, cuando encontró algo que no podía explicar. Se topó con una gran piedra que tenía inscripciones talladas y decidió llevarla a la Universidad de Emory en Atlanta para que pudiera ser estudiada. Una vez que se descifró el texto, uno de los primeros descubrimientos fue un conjunto de iniciales en un lado de la piedra, EWD, que los investigadores creen que se refería a Leonor White Dare. El texto decía que Ananías y Virginia Dare perdieron la vida en 1591, un año completo después de que White hubiera regresado al lugar. También decía que la roca debía ser mostrada a White si era descubierta, pero se supone que él nunca tuvo conocimiento de ella. El otro lado de la piedra ofrecía una explicación de lo que le sucedió a la colonia, y los investigadores consideraron que era casi demasiado bueno para ser verdad. El texto decía que después de que White partió hacia Inglaterra, el resto del grupo decidió mudarse al continente, probablemente porque sus provisiones se habían agotado por completo. Pero mientras estaban allí, fueron atacados por nativos americanos, y los que sobrevivieron pronto sucumbieron a una enfermedad. Además, afirma que solo 7 de los colonos habían sobrevivido hasta ese momento y que quienes perdieron la vida fueron enterrados a unos 6 kilómetros del río hacia el este. Aunque el hallazgo fue realmente asombroso, aún tenía que determinarse si era auténtico, y muchos investigadores eran escépticos. Cuando se analizó, se descubrió que la piedra era de cuarzo, pero como es un material muy abundante, esto no ayudó a confirmar su autenticidad. Además, algunas de las palabras utilizadas en el texto no coincidían con la época en la que aparentemente fue escrito, y los expertos no estaban más cerca de confirmar o refutar la teoría.
Por el momento, no se puede hacer nada más, y solo el tiempo dirá si esta piedra podrá ser autenticada alguna vez. El nombre de Robert Fitzgerald, de 60 años, se ha sumado a la larga lista de personas que han desaparecido en la naturaleza y nunca más se les ha vuelto a ver, y su familia está desesperada por obtener respuestas sobre lo que le sucedió. En noviembre de 2012, Roberto trabajaba en Ply Gem en Stewart's Draft, Virginia, que es un fabricante de productos para la construcción de exteriores de casas. También se sabía que a veces hacía ejercicio en el Staunton Augusta YMCA y mantenía su condición física corriendo en el área del parque Gypsy Hill. Los investigadores han declarado que visitó a su madre el 12 de noviembre de 2012 y que después fue a una tienda de conveniencia en Staunton. Su madre asumió que él se dirigía a casa, pero nunca lo volvió a ver. Cuando Roberto no se presentó a trabajar, su empleador se preocupó y se abrió un expediente de persona desaparecida. Los detalles que rodean su caso han dejado a su familia y amigos muy preocupados, ya que parecía que simplemente se había desvanecido en el aire. Cuando se interrogó a quienes conocían a Roberto, se determinó que él y una amiga habían pasado tiempo en la montaña Shenandoah el día antes de que desapareciera. Fueron de excursión por el sendero Confederate Breastworks, pero también recorrieron varios otros senderos en la zona. Esto se evidencia en las imágenes de la cámara del auto de la pareja que los investigadores vieron y que fueron grabadas por una compañía de producción que estaba filmando en la zona ese día. La mujer revelaría que cuando estaban de excursión, Roberto de alguna manera perdió su teléfono celular y su camisa, pero no pudieron encontrarlos. Los investigadores sospechan que decidió regresar a la montaña al día siguiente para continuar su búsqueda, y nunca regresó. Más tarde se supo que su teléfono ya había sido encontrado por un excursionista y entregado a las autoridades. Pero se notó que Robert estaba desaparecido unos días después, el 15 de agosto, cuando no se presentó a su turno. Había estado trabajando para Ply Gem durante 3 décadas y normalmente avisaba a su empleador si iba a estar enfermo o llegaría tarde, pero ese no fue el caso en esta ocasión. Las búsquedas iniciales en el área permitieron encontrar el auto de Roberto en el estacionamiento de las trincheras confederadas. Y adentro, los investigadores encontraron su mochila, algunas botellas de agua, barras energéticas, un impermeable y una linterna. El esfuerzo de búsqueda resultante duró 5 días, con más de 200 personas, recorriendo un área de 4.500 acres. Se trajeron perros de búsqueda y un helicóptero, así como buscadores a caballo, pero no pudieron averiguar en qué dirección caminó Roberto ni qué le había pasado. Cuando se registró su casa en Staunton, se encontró en desorden. Se encontró comida vieja dentro de su estufa y los investigadores añadieron que su auto también estaba, según ellos, hecho un desastre. Sin más pistas encontradas, ha habido mucha especulación sobre lo que pudo haberle pasado a Roberto. La teoría predominante es que se perdió mientras buscaba sus pertenencias y al dejar sus provisiones en su auto, sucumbió a la hipotermia. Otros han sugerido que, cuando el mal clima llegó a la zona, intentó tomar un atajo de regreso a su auto y sufrió una lesión que le impidió buscar ayuda. Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrarlo, se te pide que contactes al Departamento de Policía de Staunton al 540-332-3842. El misterio que rodea a un avión militar desaparecido en Canadá en 1942 solo se resolvió más de 7 décadas después. Pero antes de que se hiciera el descubrimiento, nadie tenía idea de qué había pasado con el avión o su tripulación. El avión en cuestión era un Avro Anson Mk1 L7056. En la mañana del 30 de octubre de ese año, su piloto y otros 3 miembros de la tripulación abordaron la nave y despegaron hacia el cielo para realizar un ejercicio de navegación sobre Patricia Bay en Columbia Británica, Canadá. El Avro Anson tenía 2 motores y fue utilizado por el ejército canadiense hasta 1952 para entrenar a las tripulaciones de bombardeo antes de enviarlas a misiones reales, las cuales podían ser extremadamente peligrosas. El ejercicio de navegación que la tripulación estaba realizando ese día ya se había llevado a cabo muchas veces antes y nadie podría haber esperado que terminaría en un misterio y finalmente en una tragedia. Se sabe que mientras el avión estaba en el aire, el clima cambió repentinamente y se le indicó al piloto que regresara a la base, pero no se recibió ninguna comunicación de la tripulación, lo que causó mucha preocupación entre todos en tierra, ya que las condiciones climáticas se habían vuelto peligrosas. Y sin otra forma de contactar al avión, se desconocía hacia dónde había volado.
Se organizó una búsqueda de inmediato, pero no había manera de saber dónde había desaparecido el avión. Los buscadores solo estaban adivinando por dónde empezar. Sin embargo, buscaron durante 3 días completos antes de finalmente rendirse. No se encontró ninguna señal del avión ni de su tripulación, y se asumió que se había estrellado, cobrando la vida de todos a bordo. El misterio perduró durante décadas, hasta que un equipo de Tala hizo un descubrimiento en 2013. El equipo, que trabajaba para Teal Jones Cedar Products, estaba trabajando en una montaña en la isla de Vancouver cuando encontraron los restos de un avión y pudieron notar que había estado ahí por mucho tiempo. Informaron a sus empleadores, quienes contactaron al Departamento de Defensa Nacional y se envió un equipo a la ladera de la montaña para investigar. Se determinó que este era el avión desaparecido y se descubrieron los restos de los 4 hombres, pero no pudieron ser retirados de la montaña debido a las difíciles condiciones. Estos aviadores fueron solo 4 de más de 100 que se perdieron en los cielos de Patricia Bay durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy se ha colocado una corona contra un árbol en el lugar donde se encontró este avión en particular. Los 4 hombres finalmente fueron enterrados junto a otro en una sección de tumbas de guerra de la Commonwealth en el Parque de Entierros Royal Oak en Victoria. El Parque Nacional de Yellowstone es un destino popular donde la gente disfruta de hacer senderismo, hacer turismo y pasar tiempo con sus seres queridos, pero también puede ser un lugar muy peligroso. Muchas personas han desaparecido en el parque a lo largo de las décadas y nunca han sido encontradas. Pero el parque también contiene otros peligros. Yellowstone contiene muchas aguas termales, algunas de las cuales alcanzan temperaturas muy altas. Han ocurrido muchos accidentes alrededor de estas aguas termales y las personas no solo han sufrido heridas graves, sino que también han perdido la vida al terminar en el agua. El caso de un hombre desaparecido, Il-Hun Ro, de 70 años y originario de Los Ángeles, está relacionado con una de estas aguas termales, pero no ha sido localizado a pesar de que se encontró una pista muy macabra. El 31 de julio de 2022, Il-Hun Ro estaba pasando tiempo en el parque y aún se desconoce si estaba solo. Ese día, se hizo evidente que había desaparecido cuando su auto fue encontrado abandonado en la cuenca de géiseres de West Dump y de inmediato se inició una búsqueda, pero no se le pudo localizar. Durante los siguientes 18 días, nadie pudo averiguar qué le había pasado y empezó a parecer que el caso nunca se resolvería. Pero luego, el 18 de agosto, se hizo un descubrimiento sorprendente. Un visitante del parque informó a los guardabosques que había visto algo flotando en la piscina Abyss. Y cuando fueron a investigar, los guardabosques se sorprendieron al descubrir un zapato negro talla 8.5 en la piscina. Pero lo más preocupante era el hecho de que contenía un pie humano. La piscina fue registrada a fondo, pero no se encontró ningún rastro del dueño del pie. El incidente fue reportado a la policía, quien entregó el pie a un laboratorio para que se pudiera realizar un análisis. Se extrajo ADN del pie y luego se confirmó que pertenecía a Il-Hun Ro. Y se realizaron búsquedas adicionales en las áreas alrededor de Abyss Pool, pero sin éxito. Desde entonces, los guardabosques han anunciado que creen que ya no está con vida y que probablemente perdió la vida el 31 de julio. También detallaron el hallazgo del auto de Rose, indicando que identificaron 3 vehículos en la zona que parecían abandonados, pero 2 fueron reclamados después, y solo quedó la camioneta Kia Niro de Rose. Cuando fue registrado, se encontraron su computadora portátil, fotos, un mapa, un libro de poesía y su cartera, que contenía $447. Su licencia de conducir estaba en su cartera, y los guardabosques la usaron para confirmar que Rose había reservado una noche en el Canyon Lodge. Se ha sugerido que el hombre pudo haber resbalado y terminado en una fuente termal de 1,5 metros de profundidad, de la cual no pudo escapar, pero esto nunca se ha comprobado. El caso de Rose ya ha sido cerrado, y los funcionarios del parque han declarado que no tienen más información para compartir. Los registros históricos no indican quién fue el descubridor, pero en 1819 alguien encontró los restos momificados de una mujer en una necrópolis situada en Tebas, Egipto. Se descubrió que había fallecido aproximadamente 2.600 años antes de ser desenterrada, y los científicos estaban emocionados por aprender más sobre su vida. Una de las preguntas más intrigantes en torno a la momia era cómo perdió la vida, y para determinar esto, los restos fueron enviados al Museo Británico, donde Augustus Bossy Granville, un médico, comenzó a examinarlos.
Más tarde, él declararía que dudaba en comenzar su examen, ya que Urtir-Senu era uno de los ejemplos más completos de una momia jamás encontrados. Pero para obtener alguna respuesta, no tuvo más opción que usar su bisturí para quitar las capas exteriores y los vendajes que se aplicaron hace miles de años. Así comenzó la primera autopsia médica de una momia egipcia en la historia. Y cuando se retiraron las capas, Granville descubrió que Urtir-Senu había sido momificada tan bien que todavía había tejido blando presente. Se determinó que tenía alrededor de 50 años al momento de su fallecimiento, y Granville se dispuso a completar su trabajo, aunque más tarde sería criticado por su descuido al realizar el examen. Su método fue descrito más como una carnicería que como un examen, y no mostró ningún respeto hacia la mujer que estaba examinando. Sin embargo, Granville completó su examen en 1825, después de lo cual presentó sus hallazgos a la Royal Society. Había determinado que ella falleció después de perder la batalla contra el cáncer de ovario. Determinó esto gracias a un tejido blando que se encontró alrededor del ovario derecho, pero estudios posteriores pondrían en duda su opinión. Más tarde se determinó que el tejido sí era un tumor, pero era benigno, así que no pudo haber causado su fallecimiento. Esto dejó a los investigadores de nuevo en el punto de partida y comenzaron a sugerir teorías alternativas sobre qué pudo haber causado su muerte. Algunos pensaron que probablemente sucumbió a la malaria, ya que muchas personas han perdido la vida por esa enfermedad tanto en la antigüedad como en tiempos modernos. Sigue siendo una de las mayores amenazas para la vida en toda África, y ciertamente era una posibilidad, pero esa teoría también era incorrecta. Sin embargo, después de que se completaron las pruebas, se determinó que Urtir-Senu había sufrido de tuberculosis y el misterio de su fallecimiento finalmente se resolvió miles de años después de su muerte. Esto fue confirmado por otra autopsia que se realizó en 1994 y se descubrió que ella había estado inactiva durante un tiempo prolongado antes de perder su batalla contra la tuberculosis. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.